¿De qué se trata la revocación del mandato? ¿Qué validez legal tiene? Bueno, la revocación de mandato es un ejercicio por el cual se pregunta a los ciudadanos si se está de acuerdo en reducir el tiempo de ejercicio de una responsabilidad pública, de un mandato, normalmente de presidentes o gobernantes de provincias o de estados. Esto es a petición de los ciudadanos, es supuestamente un ejercicio de formación democrática. Sin embargo, la experiencia de este ejercicio pues no se da en las naciones democráticas de una larga vida democrática y de una historia profunda de ejercicio democrático, como podría ser Europa, Estados Unidos, sino más bien se da en donde ha habido ciertos gobiernos autoritarios de carácter populista. Concretamente, estos ejercicios de revocación de mandatos se han hecho en Venezuela, se han hecho en Nicaragua, se han hecho en Bolivia. Y como resultado, pues no ha sido una revocación, sino han dado como resultado la prolongación de los mandatos mucho más allá de los tiempos constitucionales del ejercicio de los presidentes, incluso por varios periodos, con modificaciones constitucionales apoyándose en el supuesto resultado de las consultas de revocación. En México es una legislación nueva, en donde precisamente bajo el impulso del gobierno federal actual se ha dado este ejercicio y ha habido una gran presión de los legisladores, fundamentalmente de Morena y del partido del presidente, para tener la ley reglamentaria, sin la cual no podría hacerse este ejercicio. Tengo entendido que la revocación, cuando estaba la iniciativa de ley, se extendía no solo al Poder Ejecutivo. ¿Es esto cierto? ¿También aplicaría, no esta en particular, pero en general la revocación de mandato podría ser aplicable al Senado, a los diputados? No, pues los senadores y los diputados tienen periodos mucho más. Bueno, el Senado son 6 años y los diputados federales 3. No está contemplado hacia allá. Pero en este caso hay que además mencionar que no es el impulso de la sociedad la que genera las firmas. La ley en México establece que se requiere el 3% del padrón electoral para poder hacer un ejercicio de revocación o una consulta de revocación. Esto equivale en México a casi 3 millones de personas. Y son los ciudadanos los que deben registrarse ante la autoridad electoral, el INE, sí, como promotores de las firmas para llegar a completar ese 3% del padrón. Sin embargo, vemos que se registraron en México alrededor de 21,000 personas como promotores de la revocación, de las cuales en las calles vimos quizás muy pocos, no se veía una gran presencia. Y bueno, había unos impulsores muy claramente de este ejercicio, como eran las personas de Frena, pero ellos registraron apenas alrededor de 270 promotores y los otros 20,700, ¿de dónde vinieron? Entonces vimos que apenas cuando estaba por vencer el proceso de los tiempos para ofrecer las firmas, unas horas, unos días antes, pues se llegaron con grandes transportes de cajas de firmas manuscritas de ciudadanos que se presentaron al INE. Finalmente el INE hizo una revisión, porque así lo marca la ley, de las firmas. Encontró que un porcentaje muy alto en el muestreo que hicieron, del muestreo, porque no podían revisar estrictamente, ir a los domicilios de cada uno, sí revisaron las firmas de todos hasta completar el 3%, pero en el muestreo que hicieron casi un 25% resultaron ciudadanos que dijeron que ellos no dieron su firma y aparecía su firma. Entonces hubo irregularidades ahí notables que están documentadas por el propio INE. Sin embargo, el INE consideró, bueno, aquí están las firmas y se va a hacer el ejercicio. Después vinieron problemas con la pregunta, porque si es un ejercicio de revocación, entonces la pregunta debe ser estrictamente si se acorta el periodo del mandatario, del presidente, y se va
antes de que termine, a la mitad, poquito más de la mitad del ejercicio de gobierno, que se va a hacer el 10 de abril la consulta. Y bueno, pues la pregunta fue una pregunta con una doble pregunta, si quieren que se vaya o si quieren que se quede. Y entonces, bueno, esto no es una ratificación, es un ejercicio de revocación, debía haber una sola pregunta. Esto finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte, en una votación dividida de 7 contra 4, se requerían 8 votos para cambiar la pregunta. Finalmente el presidente de la Corte, Saldívar Lebro de la Rea, votó con los otros 3 ministros que no querían cambios a la pregunta, y eso impidió que la pregunta fuera declarada inconstitucional, porque no se dirigía estrictamente al ejercicio de la revocación, sino estaba planteada como revocación o como ratificación. ¿Quieren que se vaya antes el presidente o quieren que continúe? Y esto pues también deja pues el ejercicio con poca claridad, especialmente con los antecedentes que ha habido en gobiernos autoritarios y populistas, como ya mencionábamos, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Con estas inconsistencias que menciona, como usted ya aclaraba, a pesar de eso se realizará el 10 de abril. Así es. Y quisiera saber si este ejercicio, al no haber ocurrido antes en México, pues qué expectativas tiene de éxito, o qué es lo que se espera que suceda durante estas elecciones. ¿Realmente habrá participación por parte de los ciudadanos? Pues mira, a mí me ha preguntado mucha gente, amigos, conocidos, qué pienso yo de la participación, si es conveniente participar o no, si es un deber cívico o no, si es bueno para el país que se participe o no. Y mi comentario ha sido en este sentido, dependiendo la visión que tiene cada persona, porque generalmente quienes me han preguntado, pues es la inmensa mayoría de las personas que no están de acuerdo con las políticas públicas que ha tenido este gobierno, y entonces ven que el país no va bien, que hay una polarización todos los días, que hay una confrontación y una descalificación en las mañaneras, y que las políticas públicas en economía, en salud, en educación, en seguridad no están dando resultados, y dicen, bueno, pues aquí hay una oportunidad de un ejercicio democrático. Entonces, bueno, para esas personas que tienen esa visión, yo creo que tienen que pensar muy bien si esta herramienta de la revocación es la herramienta adecuada que permitiría realmente acortar un periodo, o si va a ser usada, pues como ha sido en los casos que ya mencioné, no solamente para continuar, sino para quizás después pretender hacer modificaciones constitucionales y alargar los periodos con reelecciones. Entonces, ¿cuál es la expectativa real de participación? Pues como antecedente tenemos la consulta que se hizo respecto del juicio a los expresidentes, y ahí participó el 7.1% de los empadronados. Para que esta consulta sea vinculatoria, esto quiere decir que sus resultados sean obligatorios, se requiere una participación del 40% del padrón. Realmente la expectativa que hay no es alta. Entonces, ¿quiénes van a participar muy entusiastamente? Pues quizás los mismos que promovieron fundamentalmente el trabajo de las firmas y que tienen una visión de la revocación, no como revocación, sino como ratificación, y que entonces van a querer obtener un nuevo voto de confianza de ratificación a las acciones de este gobierno y del presidente. Y pues quienes tienen una perspectiva diferente, yo creo que deberían contemplar el poder darse cuenta de que este ejercicio pues no va a alcanzar esos resultados en las estimaciones. Quizás haya una votación, yo estimo que pudiera ser alrededor del 15%, o sea, el doble que la participación anterior, pero de ninguna manera alcanzar, es muy difícil alcanzar el 40%, y pues los tiempos constitucionales son de un gobierno de 6 años. Entonces, yo creo que para los que piensan que el país va por un rumbo equivocado y que se tiene que acotar, que buscarían que haya un respeto al Estado de Derecho, que
no haya una descalificación de quienes no se piensa como este gobierno piensa, y que se debe buscar un cambio de actitud, pues quizás lo más conveniente es esperar a que este gobierno termine sus 6 años y que haya nuevamente una elección de presidente, y no participar en un ejercicio pues que a todas luces no parece ser el instrumento adecuado para hacer un cambio que además tendría como resultado una inestabilidad en el país, a mi juicio, porque ¿qué pasaría en el remoto caso que hubiera una participación muy amplia de la sociedad y que ganara la revocación en una elección que fuera vinculatoria del 40% en la consulta? Bueno, ¿qué pasaría? Pues no habría una nueva elección para presidente de la República. Lo que habría es un presidente sustituto. Entraría de inmediato por el mandato de la Constitución, si mal no recuerdo, en su artículo 58, en el sentido de que entra el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, que es del mismo partido que el presidente, porque tienen mayoría amplia en la Cámara. Y en 30 días tendría que nombrar el Congreso, con la participación de más cámaras, la designación de un presidente sustituto que terminaría el periodo de gobierno de esos 6 años. Entonces no habría realmente un cambio en la conducción ni en la ruta que el país tiene, y sí pudiera generar una gran inestabilidad en el remoto caso de que se alcanzaran estos resultados. Claro. Otro tema que ha causado mucha polémica o discusión es el presupuesto que se destinaría a este ejercicio. ¿De casualidad usted tiene a lo mejor un estimado de cuánto se podría estar invirtiendo en esta? Bueno, pues el presupuesto, recordemos que la ley establece que tienen que abrirse igual número de casillas que una elección presidencial. Entonces estamos hablando que tendrían que instalarse 161.490 casillas, y el costo de esto pues es muy alto, pero al mismo tiempo no se le dieron los recursos al INE para poder cumplir con ese mandato. Esto también generó controversias en la Corte, porque con el presupuesto que se estaba asignando al INE no alcanza para poner esas casillas, que la ley obligaría a ponerlas. Y entonces finalmente la Corte resolvió hace unos días diciendo, bueno, INE, tú eres el árbitro electoral, pues pon las casillas que alcances con el presupuesto que se tiene y que se te asignó. Y entonces se van a poner más o menos una tercera parte de las casillas, que son 57.377 casillas, y que es un ejercicio muy semejante de las casillas que se abrieron en el caso de la votación de la consulta, de si que se quería la sociedad que se abriera juicio a los expresidentes. Una pregunta también innecesaria y una consulta también pues realmente indebida, porque si los expresidentes tienen alguna responsabilidad delictiva o por el cual sean llamados a juicio, pues no debe consultarse, debe aplicarse la ley, no se requería ninguna consulta. Sin embargo, se hizo ese ejercicio, participaron el 7.1% de los ciudadanos, y por supuesto pues esto no llevó a ningún lado, y pues fue un recurso gastado inútilmente el de esa consulta. Y este otro recurso que se destinará a esta consulta de revocación, pues también es un recurso que se requiere para invertir en otras cosas fundamentales, en salud. El desabasto de medicinas es terrible, en educación, lo que hemos retrocedido por la pandemia y el problema de los niños sin escuelas es un asunto muy grave. Necesitamos mejorar la infraestructura de educación, en seguridad pública. O sea, habría muchos temas en donde estos recursos serían aplicados con mayor beneficio para la sociedad, en mi opinión, que hacer un gasto que pues, es un ejercicio que yo creo que no nos va a llevar a ningún lado. Ya por último también me gustaría consultarle, supongo que habrá un periodo de veda previo al ejercicio del 10 de abril, más o menos ¿por cuándo estaría iniciando? Este periodo de veda también es algo muy delicado, porque los temas públicos que tienen que estar en la opinión pública, que tienen que discutirse, que tienen que analizarse en la opinión diversa de la sociedad, pues los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el gobierno federal y demás, no van a poder opinar sobre temas más que fundamentales que tienen que ver con protección civil, con aspectos de salud
y de educación. Entonces, pues todo lo demás va a salir del debate público, cuando hay temas fundamentales que hoy por hoy exigen un debate serio, responsable y que pues va a quedar encapsulado durante este periodo ya de la consulta que ya está arrancando. Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL.